Muy bien, les estaba comentando, eh, pues que, bueno, justamente ahí logran ver el paisaje, ¿no? En la imagen del pueblo de Batopilas y se dan cuenta, pues, cómo al final todo el sistema montañoso lo rodea. El descubridor, el explorador español, ¿no? Que descubrió esta localidad fue José de la Cruz, que incluso desde 1708 él intentó hacer ya una fundación cercana aquí a Batopilas, establecerse, y bueno, ya después tras el hallazgo de todos los importantes yacimientos de plata, pues ya, y por supuesto, pues que su notificación, que la notificación que da para que le brinden pobladores y para que le permitan establecerse, pues empiezan a llegar muchos más aquí a Batopilas. ¿De acuerdo? Propiamente se fundan las minas de Batopilas y La Bufa. Así se llamaron las primeras minas que estuvieron aquí en este lugar, que incluso se dice, digo, yo no he checado los textos de aquella época, la verdad es que no me he metido a revisar, ni mucho menos, pero se menciona que tuvieron un conocimiento, un renombre internacional, ¿no? Estas dos minas, o sea, por su bonanza en cierto momento. Eh, el propio Alexander von Humboldt no acudió, no creamos que acudió, él no llega hasta allá, pero habla de la intención de ir hacia el norte de la Nueva España por las minas que se conocen, por las minas que existen, dice él en su texto, ¿no? Entonces, probablemente sí sean de mucho renombre internacional estas minas de Batopilas y La Bufa, por supuesto, en el siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿de acuerdo? Aunque, pues en realidad aquí fueron varios centros mineros, los que se van fundando, los que se van estableciendo, pues en realidad, bueno, estas dos son las más conocidas, La Bufa y Batopilas. Ahora, esto es importante porque, pues por supuesto, las minas están hacia la montaña, o sea, están en la montaña, en donde estaría el mineral. Pero el pueblo mágico, el pueblo de Batopilas, se encuentra en la parte baja, como les he dicho, a una altura más o menos de 500 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Digo, a ver, no sé si aquí lo tengan muy claro, pero cuando uno va en el Chepe desde Los Mochis, se detectan inmediatamente cómo van subiendo y subiendo por las montañas. O sea, sí es un ascenso bastante alto, ¿no? Sí es una altura impresionante. En ese sentido, pues ahí nos da pie para entender el clima, el microclima que se genera en todas estas partes bajas de la montaña y entonces por qué la población rarámuri o tarahumara se encuentra hacia la parte baja de las montañas donde están protegidos de los vientos, del- de los fríos y por otro lado en donde cae el agua, ¿no? Acuérdense que el agua desciende de la montaña generalmente y cae hacia la parte este, pues, o sea, para hacia la parte baja, ¿no? Por eso la formación de ríos. Batopilas no es la excepción, estaría en, eh, a las orillas del río. Hay mucha vegetación semitropical y tropical, ¿no? Abundan los huertos de naranjos, los mangos, aguacates, papayos, también, digamos, como por cuestión de flora, pues vamos a tener las bugambilias, los tabachines, el árbol de ceiba, ¿no? Por supuesto, ya no se da como tan alto el árbol de la ceiba, sino es un árbol muy pequeño, en realidad de baja altura, por el clima y por los minerales de la tierra, ¿no? Pero también abunda bastante. Entonces, es importante entender estas diferencias, ¿no? En todo ello. Bueno, uno de los principales atractivos del pueblo, aún estando lejos, pues va a ser el tren, el Chepe.
por supuesto, que es el último tren de pasajeros, ¿no? Del país. Hasta ahorita, ¿no? Todavía, pues todavía no se construye el Tren Maya, entonces todavía tren de pasajeros como tal va a ser el Chepe. Y aquí, bueno, incluso, bueno, no, sí, el Tren Maya también está, lo han pensado más, además de turístico, pues para el traslado de mercancía y para el traslado de pasajeros en toda la región del sureste, que es lo mismo que el Chepe. ¿Cuál es la diferencia entre el Chepe y el de Tequila, por ejemplo? Que el de Tequila es meramente turístico, es un tren meramente turístico. En cambio, acá el Chepe sí funciona para trasladar a la población que quiere llegar la población tarahumara o rarámuri, que quiere llegar a Chihuahua o a Los Mochis para vender sus productos, para ingresar con ciertos productos, de lo que sea, su medio de transporte es el Chepe. Entonces, todavía se considera tren de pasajeros, ¿de acuerdo? Y pues al final de cuentas, para llegar a Batopila, lo tenemos que tomar prácticamente para desde Krill arribar, ¿no? Bueno, y el nuevo, porque ahora ya van a descontinuar el Chepe viejito y parece ser que ya todo es vía Chepe Express, ¿no? El Chepe Express es el que va a estar en función a partir de este año, en realidad, lo están, lo están haciendo. Ahora, hasta hace unos años, incluso uno llegaba allá a Batopilas, a la parte alta, y el descenso tenía que ser por caballo. Y era una experiencia agradable, ¿no? Porque, pues, en efecto, bajar, ahora sí que descender por todo el camino angosto, de donde no pasa el coche, pues sí es relevante, ¿no? Esta experiencia en donde las maletas pues, van por un lado, ustedes van por otro lado, ¿no? Y bueno, eh, insisto, era parte de la propia experiencia. Ahora ya hay un caminito en donde descienden los coches, los transportes, y ya no es necesario del todo bajar al pueblo por caballo o, o con caballo. Más o menos son, perdón porque es que aquí tengo el dato, ¿no? Aunque me regreso un poquito, la temperatura promedio es de 17 grados centígrados, la temperatura promedio anual. Incluso en invierno, pues sí se llegan a sentir bastante los fríos, pero en época de verano, en época de calor, sobre todo, llega a subir hasta los 30 grados centígrados, que es un clima bastante rico, ¿no? Bastante agradable, que ni siquiera en las ciudades lo llegamos a tener tanto. Este, o bueno, quién sabe, yo creo que en estos días pasados sí hemos llegado a esa temperatura, aunque digan que no. Yo he sentido mucho calor. En el centro de Batopilas, en el centro de Batopilas, pues inmediatamente es un centro, o sea, inmediatamente vamos a ver que es un centro, eh, digamos, tradicional hasta cierto punto, ¿no? En donde vamos a tener la plaza mayor, vamos a tener el kiosco, vamos a tener edificios a los alrededores, ¿no? Que rodean esta placita, ¿sí? Y es una urbanización, una construcción, sobre todo del siglo XIX prácticamente, ¿no? Entendiendo que cuando se fundaron las minas, pues simplemente la población se estableció a los alrededores, o sea, como pudieron. Y ya después, pues ya empieza la parte de la traza urbana, ¿verdad? Pero que propiamente la arquitectura va a ser sobre todo del siglo XIX la que vamos a tener aquí a los alrededores. Y sin embargo, va a valer mucho la pena, digamos, toda esta arquitectura. Están viendo las imágenes, ¿por qué no me dicen? Creo que les estoy compartiendo
otra diapositiva. A ver, aquí está. Bueno, a ver, para los que no habían visto, para los que no estaban viendo estas imágenes que me acaban de decir, ¿no? Esta es la imagen del río, ¿no? Que les mencionaba. Ahora sí, la del Chepe, por supuesto, ¿no? Que les decía la diferencia entre el Chepe anterior, digamos, y el nuevo Chepe Express, justamente. Y esta cañada, desde donde anteriormente tenían que descender justamente por su, en caballo, a caballo, ¿de acuerdo? Y ahora sí, ahí está la plaza. Ahí está la plaza principal. Eh, ¿Qué les menciono? Insisto, tiene toda esta arquitectura del periodo del periodo del siglo XIX y bueno, todavía vale mucho la pena porque podemos ver a los alrededores casonas de los personajes importantes, de los personajes importantes que digamos que habitaron el pueblo como tal, ¿no? El pueblo de Batopilas. Este kiosco, este kiosco de estilo porfiriano, yo no sé si en esta se alcanza a distinguir mejor, pero este kiosco de estilo porfiriano implementa algunos detalles prehispánicos, algunos detalles, bueno, sí se pueden decir prehispánicos, sobre todo muris, ¿no? Estas caras que vemos en la parte de arriba, por ejemplo, del kiosco, en donde pues son caras muy a la manera de los tarahumara, de la artesanía tarahumara, en donde está la representación de ellos con su pluma, ¿no? Con su atavío en la cabeza propiamente, y que bueno, aquí ya está combinado de alguna forma. ¿De acuerdo? Insisto, es de estilo porfiriano con estilo Art Nouveau, donde tenemos perdón, todo el metal, la herrería, ¿no? Decorada. O sea, aquí es lo importante del estilo Art Nouveau, casi siempre, recuerden, no nada más es el uso de herrería, es herrería decorada, ¿de acuerdo? Toda la decoración que vamos a tener aquí, evidentemente, pues va a dotar de una particularidad, de un, digamos, de una vista agradable del mismo kiosco con las lámparas que cuelgan, las lámparas colgantes, ¿no? Muy insisto, de estilo porfiriano, netamente. Ahora, este kiosco, con su base chica, con su base corta, tiene una base pequeña, no es de gran altura como tal, y sin embargo, pues está aislado propiamente de árboles a los alrededores. Esto es importante, pues evidentemente eh, porque vamos a tener aquí eh, digamos, la centralidad, ¿no? De esta plaza, la centralización de esta plaza, la vamos a tener justamente dada a partir de que no se le estorba como tal en el kiosco, al kiosco. Cosa que en muchos otros pueblos, acordémonos, pues tenemos el arbolito casi inmediato al kiosco, ¿no? Donde le quitan importancia, le quitan relevancia como tal. ¿De acuerdo? Ahora, atrasito del kiosco, lo que va a aparecer va a ser el Palacio Municipal. Esta casona roja, este edificio rojo, es el Palacio Municipal de Batopilas. De hecho, pues ahí se puede, presidencia municipal incluso, ¿no? Se llama el edificio aquí dice, ahí se puede notar. Y también, pues porque tenemos el escudo nacional ahí cerca, en la fachada misma, ¿de acuerdo?
A un costado, ahorita se las enseño, pero nada más para no dejar de mencionarles, a un costado de la plaza tendríamos lo que fue en su momento la residencia del Marqués de Bustamante, que fue un regente comisionado eh, por el rey Carlos III. ¿Sí? Es decir, alguien que administraba propiamente el pueblo mágico. Bueno, no era pueblo mágico, por supuesto, el pueblo de Batopilas. ¿De acuerdo? Y ese es otro de los edificios importantes que vamos a tener ahí a los alrededores. Fíjense cómo son las casas. Ahorita regreso a la plaza para enseñarles estas dos casonas y estos dos edificios. Simplemente vean cómo son las casas, digamos, del pueblo, las casas común y corriente del pueblo. Es una población que aún todavía no está en plano, que todavía tiene pues, ciertas bajaditas, ¿no? Ciertas cañadas, pero bueno, que han sido readaptadas. La mayoría de las casas, con excepción de las de la plaza, de las que están alrededor de la plaza, van a ser de un solo piso, bueno, ahora ya no son techos de tejas, son techos de lámina aquí, este, eh, sobre todo la techumbre, bueno, que fue techumbre, perdón, de lámina, con ventanas, muchas ventanas, una puerta central, ¿no? Muy estilizadas o muy unificadas hasta cierto punto las casas, ¿no? Y eso es algo agradable, que no fue hecho para convertirse en pueblo mágico, así ya estaban, con estos colores ya los tenían. Claro, sí las readaptaron, sí le dieron una manita de gato, como dicen, ¿no? Una pintadita a todo ello, pero ya el colorido ya existía acá en Batopilas. Esto se los reitero porque muchas veces cuando se convierten los pueblos en pueblos mágicos, les cambian la estructura, les cambian la parte visual y pues la verdad es que no agrada a muchos esa parte, ¿no? De no mostrar lo original, digámoslo así. Ahora, les decía que alrededor de la plaza, ahora sí volviendo con las imágenes, alrededor de la plaza tendríamos, por supuesto, bueno, por un lado la presidencia municipal, que es un edificio austero, es un edificio chico, que no tiene mayor decoración, ¿no? O sea, no vale mucho la pena. Luego, hacia el otro costado, tendríamos el Templo de la Virgen del Carmen. El Templo de la Virgen del Carmen, que evidentemente, pues aquí, eh, digo, va a destacar por la altura, ¿no? Es uno de los edificios más altos del mismo pueblo mágico, más allá de que es un pueblo pequeño, perdón, un templo chico, es un templo austero, hecho por los jesuitas, vale decir, que fueron los que llegaron a evangelizar toda esta zona, los que llegaron a fundar las misiones, ¿no? A toda esta región. Es importante aquí mencionar porque hacia toda la sierra, hacia toda la sierra de las Barrancas del Cobre, vamos a tener una serie de misiones jesuitas que sin embargo, cuando vemos la historia de los jesuitas, cuando abrimos los libros, ¿no? De historia de los jesuitas, las misiones fundadas por ellos, digamos, conocidas o reconocidas no son las de las Barrancas del Cobre, son las que están hacia Sinaloa, hacia Sonora, a Baja California, hacia la zona de Chihuahua, pero Chihuahua capital, ¿no? Sobre todo. Y entonces, pues siempre, bueno, no sé si a todos, pero a mí particularmente, pues me extrañaba mucho cuando aquí en estos lugares siempre mencionaban la misión jesuita y una serie de misiones jesuitas. Lo que pasa es que estas no fueron misiones propiamente, a ver, sí siguieron el método que habían llevado a cabo los jesuitas, que es fundar una iglesia, un templo y alrededor pues todo el sistema de misión, ¿no? En donde fundaban talleres, les enseñaban a,
¿no? Ahora sí que educaban a la población, les enseñaban a hacer algunos instrumentos musicales o alguna artesanía o algo particular, ¿no? Pero bueno, el asunto es que sí llevaban a cabo todo ese sistema de misión, pero no era este sistema de, digamos, este sistema de misión en donde vivieran tantos jesuitas, sino eran más bien considerados como casas de visita, ¿de acuerdo? O sea, tenían una jerarquía inferior. No habitaban como tal los jesuitas, sino acudían constantemente a estos lugares a hacerse cargo de pues de la población, de las almas de la población como tal, ¿de acuerdo? Que insisto, eh, pues es un poco complejo ese tema. Pero bueno, el asunto es que fundan esto y pues entonces la iglesia, el templo, hacia el siglo XIX pasa a llamarse o pasa a ser Templo de la Virgen del Carmen, que si se dan cuenta, pues es un templo con arco de medio punto, ¿no? Sencillo, con columnas a los costados, columnas sencillas con el capitel dórico, ¿no? La ventana coral que se encuentra en la parte de arriba, pues es una ventana coral cuadrada, sí, simple, pues sí tiene un dintel, pero pues es un dintel también sin tanta decoración. El sol que aparece al centro, representante de Dios, de la divinidad, ¿sí? Eh, Sincréticamente, acordémonos que este tipo de figuras, ¿no? Este tipo de soles, ¿no? Para la población rarámuri, pues son importantes. Entonces aquí, pues entendemos el sincretismo también de los elementos que van, digamos, que se van asemejando a los que ya se utilizaban allá. Y el remate que está dado por la espadaña, en donde pues es meramente el campanario, ¿no? La espadaña y que sirve de remate para la misma fachada. ¿De acuerdo? Ahora, alrededor también de la plaza les dije que podíamos encontrar varias casas. Una era la del Marqués de Bustamante. Otra casa de ellas, o otra de estas casas, otra de estas casonas va a ser la de personajes, ¿no? Importantes del siglo XIX, como la de Manuel Gómez Morín, la famosa casa de Raya, en donde se les pagaba a los trabajadores de las minas, la casa cural, ¿no? La casa parroquial, que es esta azulita que vemos aquí, ¿sí? Que está a un lado, ¿no? Del mismo templo. Y sobre todo, la casa Barfuson, que es una de las más antiguas y que sobre todo pues es la que más destaca por su, digamos, por su decoración interna. ¿De acuerdo? Todavía se mantienen muebles, todavía se mantienen algunos, hay algunos objetos, algunos pequeños objetos, ¿no? De los personajes que la habitaron. Eh, por supuesto, pues todo este mobiliario del siglo XIX, prácticamente de principios del siglo XX. La decoración de las paredes también con este papel tapiz va a ser muy característico. Incluso, o sea, todos los detalles, por supuesto, ¿no? Yo les diría incluso el marco de los cuadros, que no los han modificado y que meramente son de finales del 19, principios del 20, el tipo de marco, ¿no? El tipo de marcos que vamos a tener ahí. Esculturas, ya vieron, de bustos, ¿no? Me refiero a esta de acá, ¿no? Que es la cabeza propiamente, ¿no? La escultura acá de algún personaje, ¿no? No sabría decirles exactamente de quién. Los roperos, bueno, no, perdón, este es piano, este es el piano, este, piano corto, ¿no? Eh, Vamos a tener la sillería, o sea, todavía bastantes elementos decorativos, ¿sí?
que bueno, pues al final nos permite adentrarnos, nos permite pues un poco acercarnos meramente a la historia de Batopilas, a la historia del siglo XIX, ¿no? De Batopila, justamente. Muy bien, pues ahora chequen esto. A las afueras del pueblo de Batopila, vamos a tener a las afueras del pueblo de Batopila la mina. Bueno, en realidad es una hacienda minera. Esta no es la mina como tal, esta es la hacienda minera, ¿sí? Y que pues es uno de los elementos que le da, digamos, que dota de identidad al mismo pueblo. Por supuesto, ¿no? Pues si el pueblo se está fundando como un pueblo minero, pues evidentemente esto iba a ser lógico que lo tuviéramos cercano. La explotación de las antiguas minas en realidad sucedió durante el siglo XIX y todo el principio, la primera mitad del siglo XX. Actualmente pues, se encuentran abandonadas y pues ahora ya nada más los cascos de las haciendas y los pocos vestigios que quedan de esas minas, pues es lo que se puede visitar. Si nos damos cuenta en esta hacienda que les estoy mostrando, que es la ex hacienda eh, Shepherd, perdón. No, perdón. Ah, sí, 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 esta es la Shepherd. Esta es la ex hacienda Shepherd. 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 Es una construcción, por supuesto, no deja de ser impresionante, más allá de que sea común, es decir, hacia el centro del país, pues las haciendas también tenían construcciones así de grandes, pero al final de cuentas impresiona de todos modos, con puro ladrillo rojo, vale decir, y adobe, de este personaje norteamericano. La verdad es que pues a finales del siglo XIX, acuérdense que ya Estados Unidos pues ya está, o más bien estadounidenses están llegando aquí a México para llevar a cabo toda esta explotación minera, toda esta explotación de plata, incluso llegan a Tlalpujagua, a El Oro, a Tasco mismo, llegan algunos estadounidenses, a la compañía que después, pues bueno, se nacionaliza la de Real del Monte, ¿no? También, ¿no? O sea, que después de ser inglesa pasa a ser estadounidense, vale decir, ¿eh? Y luego ya mexicana meramente. Pero bueno, pues así, este personaje, Alexander Robert Shepard, quien fue llamado además el magnate de la plata, porque pues, tuvo una gran fortuna, fundó propiamente la hacienda. Parece que vivió aquí cerca de 30 años, cerca de 30 años, o sea, quedó fascinado por todo esto. Y quedó tan fascinado, digo, aquí se los comento, porque, o sea, o cómo lo sabemos, o cómo nos atrevemos a digamos, afirmarlo, es porque hizo traer a toda su familia a lomo de mula a la hacienda. ¿Sí? Claro, no había de otra, ¿verdad? No había otra posibilidad, pero al final es hacer traer a toda la familia para que habitaran toda esta hacienda. Llevó pianos, vajillas, bañeras de porcelana, ¿no? Todo lo necesario para amueblar la hacienda, que en su momento, pues también cuando la abandonan, pues se alejan como tal esta, todo, o más bien se llevan todos estos elementos. Vean hacia el interior, pues ahora ya lo que vamos a ver va a ser una hacienda meramente abandonada.
¿sí? En donde incluso ya le crecen árboles al interior, ¿no? Es un sitio arqueológico actualmente. O sea, esto ya se debe de considerar como un sitio arqueológico y por otro lado, también un espacio un espacio para todos aquellos que les encantan este tipo de fotos vintage, ¿no? Este tipo de fotos en ruinas, pues la verdad es que lo vale mucho. Este sitio lo vale mucho, ¿no? Insisto, no está muy alejado del pueblo de Batopilas, se encuentra ahí en las cercanías, justamente. Eh, de hecho, perdón, yo les dije que se llama la Hacienda Shepherd, perdón, ¿no? No está mal el nombre, de hecho sí lo habitó Alexander Robert Shepherd. Sin embargo, el nombre oficial, es que lo estoy aquí leyendo, el nombre turístico es la Hacienda Shepherd, pero el nombre oficial, que se lo cambiaron para no dejarle el nombre de este estadounidense, es Hacienda de San Miguel. ¿De acuerdo? Pero es la misma, es exactamente la misma construcción, simplemente que se le modifica el nombre. Ahí tenemos otras, vistas de esta hacienda. Miren lo que les decía, ya tendríamos árboles al interior, árboles que van deteriorando. Por supuesto, pues el derrumbe de los techos es lo principal en cuanto no se le da mantenimiento y en una zona en donde hay humedad, ¿no? Pues el techo empieza a colapsar casi siempre. Y entonces, pues aquí ya colapsaron las techumbres. Fíjense cómo tenemos el muro en pico, ¿no? A manera de frontón, aquí, y aquí tenemos otro igual. ¿Qué nos indica? Pues que entonces este techo era un techo tipo bóveda, un techo abovedado a dos aguas, ¿no? A dos aguas que continuaba y que era a manera de cañón, ¿no? Aquí, justamente. Y bueno, pues en los otros espacios lo mismo. Aquí no sabemos netamente, o sea, no podemos identificar si el árbol derrumbó o qué tumbó estas torres. Pero a su vez, pues piensen que es una construcción con ventanas largas, o sea, también identifiquen eso, una construcción con ventanas alargadas, con arcos conopiales. Perdón, este no es el conopial, arco apuntado, es el arco de estilo gótico, ¿no? Que se utiliza, y las torres, o sea, nos está dando un indicio, digamos, estamos revisando, estamos viendo, ¿no? Cómo, pues de alguna forma hay un intento de imitación por el estilo neogótico, aquí, o del estilo gótico, ¿no? De este personaje. Y claro, todo con sus justas reservas, como dicen, ¿no? O sea, simplemente son elementos que aparecen del estilo gótico, del neogótico, aquí. No es que ahora sí que se hayan traído todo ese estilo y lo hayan implementado en el sitio, ¿sale? Parte de la visita que pueden hacer acá en Batopilas, más allá pues de estar yendo a la hacienda, de estar por el pueblo, ¿no? Caminando, pues también es la parte un poco natural, o bueno, es que va en conjunto, ¿no? Lo natural con los monumentos o con los edificios históricos. Aquí, por ejemplo, pues vamos a tener también unas caminatas, caminatas largas, por supuesto, caminatas impresionantes para trasladarse de la hacienda, por ejemplo, a la mina, en donde hay que cruzar puentes, ¿no? Pues porque son barrancas, entendamos esta parte, ¿no? Al final vamos a tener muchas barrancas también ahí, y entonces, pues, nos podemos, eh, digamos, pues un poco llenar de todo este ambiente, ¿no? Y acudir, cruzar puentes, acudir a la mina, entrar a las minas, entrar un poco a esa región minera, no sé, pues llevar a cabo también cabalgatas, ¿no? Dentro de este espacio. eh,
ver como tal la historia de algunas familias de ahí de la zona, porque resulta que a los alrededores vamos a tener también casonas rarámuris, ¿no? O sea, dentro de la misma, digamos, del espacio de la mina, vamos a tener algunas casonas y entonces nos podemos acercar a todos ellos y platicar y estar, digamos, ¿no? Con estas comunidades rarámuris y tener todo este acercamiento. Como les decía, uno de los atractivos principales de la zona también va a ser la misión, la misión de Satebo, que en el mapa ya vimos que no lo tenemos tan alejado. Siguiendo el río, pues miren, aquí está el puente, de hecho. Fíjense, este puente de aquí es este puente de aquí. O sea, esa es la vista que van a tener del, de la misión de Satebo. La misión de Satebo, que insisto, continuando por el río o siguiendo el río hacia la parte de atrás, pues está el pueblo de Batopilas. Entonces, si van por toda la ribera, llegarían a esta misión, que sin duda, bueno, es el edificio más icónico a lo mejor de toda esta zona. Algunos dicen es el edificio más bello de toda la Sierra Tarahumara, ¿no? La misión jesuita de San Angelo, custodio de Satebo. Así se llamaría la iglesia. San Angelo o Ángelo, custodio de Satebo, que data de finales del siglo XVII. 1690, que les dije que llegaron los conquistadores hacia acá. Perdón, otra vez ya se acabó el tiempo, les corto la llamada y les vuelvo a marcar.